están teniendo un margen de alrededor del 10%. Esos son los diferenciales entre los que dan más caro y los que dan más barato. Gracias, señor presidente. Muy bien, se les va a entregar la información por estación, por gasolinera, y este es un resumen que se les presenta. Muy bien, abrimos ya. Vamos de aquí para… A ver, si les parece, un medio nacional y uno local. ¿De qué medio? Gracias, de Periódico Reforma, Benito Jiménez. Nacional. Sí. Primero, sobre qué es los resultados de la reunión de Gabinete de Seguridad. Hoy, ¿cuáles fueron los resultados? También respecto a Veracruz, entiendo un alza ahí de homicidios, de violencia en el Estado. Dos, estas acusaciones de partidos como PRD, Movimiento Ciudadano, de que hay un acuerdo entre un juzgado para regresar los bienes a Elbester Gordillo, y sobre la seguridad tras las amenazas de un cártel ahí de Guanajuato. Entendemos que ya hay un reforzamiento en su domicilio. Si nos pudiera comentar esas tres cosas, por favor. Está un poco mal el audio, ¿verdad? Sí. A ver, no, la primera es que la primera es el resultado de la reunión de seguridad sobre Veracruz. Esa es la primera. Sí, estamos trabajando en Veracruz para atender el problema de inseguridad, de violencia. Nos reunimos con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Se hizo una revisión, se hizo un análisis de lo que está sucediendo y vamos a seguir apoyando al gobierno del Estado y a los gobiernos municipales de Veracruz para garantizar la paz y la tranquilidad. Yo lamento mucho lo que sucedió en Minatitlán, lo que ha venido pasando también en otras partes. Solo quiero decir que vamos a garantizar la paz en Veracruz. Es mi compromiso como presidente de la República. Lleva tiempo porque dejaron el Estado y el país en una situación lamentable de conflicto, de crisis, de corrupción, de contubernio entre delincuencia y autoridades. Esa fue la herencia que se recibió en el país y de manera particular en Veracruz. Por eso considero que vamos a poder garantizar la paz y la tranquilidad, porque ya no hay ese contubernio que existía, ya no se tolera la impunidad arriba, ni en la presidencia ni en el gobierno del Estado. Aquí en Veracruz, desgraciadamente, en los últimos gobiernos, lo dije ayer, lo repito ahora, había mucha complicidad entre la delincuencia y las autoridades. Eso ya se termina. Desde luego hay una tendencia, hay una inercia que poco a poco tendrá que irse enfrentando. Esta herencia es parte de los resultados del primer trimestre de este año, que arroja datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública de más de 7,000 homicidios, el más violento. Sí, es parte de lo mismo.
Miren, se lo explico y quiero que quede claro. En el caso de la corrupción era una tendencia al alza, pero considerable, no del último sexenio. Pasamos del lugar 35 de los países más corruptos del mundo al lugar 136, del 35 al 136. O sea, en 3 sexenios, los 2 de Fox y Calderón y el de Peña, aumentó como 100 lugares la corrupción. Si se compara con otros países del mundo. Nos encontramos también de que se venía cayendo la producción petrolera de 2.400.000 barriles diarios cuando aprobaron la reforma energética a 1.650.000, así, en picada. En el caso de la pobreza y del abandono al pueblo, lo mismo, la pobreza creciendo, 16 millones de jóvenes en situación de pobreza en el país y en violencia igual, hacia arriba. Desde la época de Calderón, que se desató la violencia. ¿Qué estamos haciendo en materia de violencia? Estamos estabilizando, empezando a estabilizar, que ya no continúe la tendencia a el crecimiento en violencia. Estamos estabilizando y yo considero que nos va a llevar algún tiempo, pero va a empezar a bajar. Lo mismo comparando en el caso del petróleo, que ya estamos deteniendo la caída, se está estabilizando y ahora vamos a aumentar la producción. Y en el caso de la corrupción, igual, ya llegó a su máximo durante el periodo neoliberal y ahora va para abajo, a tener 0 corrupción, pero es un proceso. Nuestros adversarios, ayer, antier, puse un Face diciendo de que los que callaban como momias cuando se estaba saqueando al país, cuando se convirtió a nuestro país en un cementerio, ahora gritan como pregoneros de que hay violencia y que no se detiene. Tienen toda la razón, pero estamos seguros de que vamos a cambiar las cosas por el bien de todos los mexicanos. Ellos quisieran que fracasáramos, se van a quedar con las ganas. La tercera. El tema de la percepción de partidos de oposición respecto a que hay un acuerdo del gobierno federal con un juzgado para regresar bienes al Ballester Gordillo y que eso pues es parte de una corrupción, pues, señor presidente. Esa es una volada del Reforma, de la prensa fifí.
nosotros actuamos a partir de principios, tenemos ideales, tenemos autoridad moral porque sabemos que de esa manera se puede tener autoridad política. No somos iguales a los conservadores y a sus voceros, somos distintos. No hacemos nosotros acuerdos en oscurito, no nos prestamos a ninguna componenda, no estamos al servicio de ningún grupo de interés creado. Es un gobierno nuevo que surge del pueblo y que tiene como propósito acabar con la corrupción, con la impunidad, con el influyentismo, con todas las lacras de la política. Se trata de ir entre todos, aunque no lo quieran los conservadores, a la transformación de México, a la cuarta transformación de la vida pública del país. Buenos días, presidente. Gaspar Vela, de Grupo Radio Centro. Preguntarle en qué fecha considera usted o estima usted que habrá una reducción significativa en cuanto a la incidencia de homicidios dolosos a nivel nacional, y en segundo lugar, si habrá despliegue de las Fuerzas Armadas aquí en el estado de Veracruz después de los hechos ocurridos en Minatitlán. Sí, mire, yo creo que esto va a ir mejorando mucho, considerablemente, en la medida que se vayan consolidando tres acciones. Uno, que se atienda a los jóvenes para que la delincuencia no se esté alimentando, nutriendo de enganchar a los jóvenes, que los jóvenes tengan garantizado el estudio y el trabajo. En la medida de que se vayan consolidando los programas sociales, en esa medida va a empezar a cambiar mucho el ambiente y se van a ir aislando los grupos de delincuentes, se van a quedar sin base social. Esa es una acción que se tiene que ir consolidando. Cuando ya todos los adultos mayores estén recibiendo su pensión, cuando las personas con discapacidad tengan su pensión, cuando todos los estudiantes tengan sus becas, cuando todos los jóvenes tengan trabajo, cuando se esté produciendo más, se estén creando empleos, cuando haya más bienestar, va a bajar. ¿Cuándo sería eso, la inseguridad? ¿En qué fecha más o menos? Creo que en 6 meses ya van a estar operando todos los programas. Ese es lo más importante de todo. 6 meses a partir de esta fecha. Sí, en este año. Es que ya de 8 millones de adultos mayores, 7 millones ya están recibiendo su pensión, al doble de lo que recibían anteriormente. Y muchos no eran tomados en cuenta. Los pensionados del ISSSTE, del Seguro, de la Marina, del Ejército, de Pemex, no eran tomados en cuenta. Ahora están recibiendo apoyos y los jóvenes estaban completamente abandonados. Lo único que hicieron los del régimen neoliberal fue etiquetarlos como ninis y no hacían nada por los jóvenes. Además, decían, ni estudian ni trabajan, son ninis.
pero se les dio la espalda a los jóvenes. Entonces, ya esos programas existen. En Veracruz, 100,000 jóvenes van a tener trabajo como aprendices en 6 meses. Van a estar ganando, mientras están capacitando, 3,600 pesos mensuales. Alrededor de 30,000 jóvenes que estudian en el nivel universitario van a tener becas de 2,400 pesos mensuales. Entonces, todo esto va a ayudar mucho, porque se había abandonado al pueblo. El gobierno estaba, lo repito, solo dedicado a facilitar el robo, el saqueo. No había un gobierno preocupado por las demandas, por las necesidades del pueblo. Este es el cambio. Esa es una acción que se va a ir consolidando y nos va a ayudar mucho para garantizar la paz y la tranquilidad. La otra acción es que se va a constituir la Guardia Nacional. No olviden, lo tengo que recordar porque nuestros adversarios padecen amnesia, de que no había protección para la gente, no habían cuerpos de seguridad, no se le permitía ni al Ejército ni a la Marina hacerse cargo de la seguridad pública. Es hasta ahora que lo planteamos, que se reforma la Constitución para que los 220,000 elementos del Ejército y los 60,000 elementos de la Marina, más la Policía Federal, se unan y se forme una Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública. Pero estamos en ese proceso. Cuando tengamos presencia de la Guardia Nacional en todo el país, en Minatitlán, en Coatzacoalcos, en San Andrés, Tuxtla, aquí en Veracruz, en Jalapa, en Poza Rica, en Tuxpan, en El Pánuco, en todas las regiones, en la Sierra de Zongolica, que tengamos presencia suficiente, que no hay, de elementos de la Guardia Nacional para proteger a la gente, entonces vamos a garantizar la seguridad pública. Eso es lo segundo a lo que me refería. Y lo tercero, por eso les puedo hablar de 6 meses de este año, lo tercero es que ya la autoridad no es el problema. Antes el problema era la autoridad. Había que andar con la mano en la bolsa, cuidando la cartera. Cuando se visitaba una oficina pública, porque la corrupción estaba en el gobierno. No había una línea divisoria, no había una frontera entre delincuencia y autoridad, era lo mismo. Si acaso se podía decir delincuencia común y delincuencia de cuello blanco. Entonces, ya en Veracruz se tiene un gobernador comprometido con el pueblo y sobre todo honesto. Nada que ver con los gobernadores que se habían padecido en Veracruz. No los voy a mencionar porque ustedes los conocen, pero daban miedo. Eran como personajes de terror. Entonces, eso ya no
existe. Cuitlagua es incapaz de engañar, es incapaz de llevar a cabo una acción perversa en contra de nadie. Cuitlagua no es de malas entrañas. Cuitlagua es honrado. Paisanos, vamos de gane. Sí, yo celebré cuando mis paisanos decidieron cambiar, porque imagínense, en este puerto 4 veces heroico habían autoridades de lo peor y hasta les aplaudían, o sea, los tenían bien choreados. Y de repente dijo el pueblo veracruzano, dijeron mis paisanos, basta, y se acabó. Eso